En nuestro bloque de salud, el doctor Agustín Blanco nos habla acerca de otras de las consecuencias que acarreó la pandemia. Doctor Blanco, feliz año nuevo, qué placer que nos reciba nuevamente aquí en su consultorio. Hola Cristina, un gran saludo para vos y para toda la audiencia de tu hermoso programa. Bueno, cuéntenos, ¿cómo ha sido la repercusión de la pandemia en las cuestiones oftalmológicas? Lamentablemente tengo que decirte que a lo largo de esta pandemia las cuestiones oftalmológicas en un altísimo porcentaje de casos se han visto postergadas en sus controles, sobre todo aquellos que son pacientes que tienen o que padecen patologías crónicas como el glaucoma, la retinopatía diabética, la degeneración macular senil o maculopatía. Lamentablemente hay un altísimo porcentaje de pacientes que han ido postergando sus controles y sus consultas, en la mayoría de los casos por ser pacientes añosos y por temor a contagiarse. Pareciera ser que en todo este tiempo de pandemia las cuestiones que no son COVID han pasado a un segundo o incluso tercer plano. Entonces quiero aprovechar la oportunidad para recalcar la importancia de no abandonar los controles oftalmológicos porque, como siempre decimos, en la prevención tenemos un arma fundamental para lograr hacer que esos pacientes puedan tener una mejor resolución de sus problemas. Entonces, hay que explicarle a la gente que no hay que tener temor, sino que hay que tener cuidado y que guardando los protocolos correspondientes no deben abandonar sus controles oftalmológicos. Hay muchas más posibilidades de que los pacientes se contagien en otro tipo de aglomeraciones antes que contagiarse en un consultorio oftalmológico. Y entonces, de aquí la importancia de que los pacientes retomen sus chequeos de salud oftalmológica. Puntualmente, ¿cuáles son las enfermedades más afectadas? Yo te diría que una de las patologías que hemos visto empeoramiento, sobre todo en la gravedad, han sido muchos casos de retinopatía diabética, porque con esto de la pandemia también aumentó un poco el sedentarismo, los pacientes han dejado en muchos casos de hacer actividad física y eso ha empeorado las consecuencias de la retinopatía diabética, que en determinados casos viene en relación ya a muchos años de diabetes, pero que se vio empeorado en este último tiempo por el abandono de los controles y por el dejar de hacerse los chequeos oftalmológicos. Para que el general de nosotros entendamos, por ejemplo, una cirugía de cataratas, ¿en qué empeora o en qué perjudica esta falta de control o de la operación en sí? Es muy buena tu pregunta porque los pacientes que tienen catarata, en general, hoy en día se tiende a hacer una cirugía más temprana. Antiguamente se decía que había que esperar a que la catarata madure cuando se utilizaba otra técnica quirúrgica. Ese término, como te vengo explicando a lo largo de varios programas, es totalmente obsoleto. Hoy en día, cuanto más tarda un paciente en operarse para una cirugía de catarata, esa catarata está mucho más madura, hay que hacer un trabajo mucho mayor a la hora de sacarla y eso repercute negativamente porque el postoperatorio va a ser un poco más largo y lo más probable es que ese ojo esté un poco más inflamado y que le cueste más recuperarse. Por eso también es muy importante tu pregunta, lo que decís de no demorar innecesariamente una cirugía de catarata. El paciente que tiene una catarata, a la larga o a la corta, la resolución de su problema va a ser quirúrgico, es decir, va a tener que pasar por el quirófano para resolver ese problema. Por último, ¿un consejo para todos? A todos los pacientes le decimos que tan importante como el COVID son todas las otras patologías y que nuestra salud depende de un estado integral. Y la salud oftalmológica es muy importante para lograr esta armonía. Gracias, doctor Blanco.
Muchas gracias a vos y gracias a la audiencia de tu programa. Informó Dr. Agustín Blanco, médico cirujano, especialista jerarquizado en oftalmología.